estamos en Ligas Revueltas, aquí en Casa Bestia, este bonito lugar, Casa Bestia. Ya tienen, bueno, próximamente van a inaugurar una exposición, y demás, en la tienda de Casa Bestia. Y pues nada, vamos a empezar con el horizontal de hoy. Hoy no está con nosotros Juan Carlos Zavala, tuvo una cuestión ahí de chamba en el Universal, pero tenemos dos invitados, un invitado y un invitado de super categoría. Entonces vamos a empezar. Ya estamos transmitiendo en vivo. En este horizontal de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Rocío? Hola, bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo va todo, Álvaro Morales? Pues Oaxaca que no nos sorprende más, bloqueos, protestas. Ayer lamentable, Teojomulco, la semana anterior los normalistas, ¿no? Oaxaca que no cambia. ¿Cómo vieron esto de Teojomulco? Sí, viste a estos señores con katana que estaban repartiendo trancazos. Sí, terrible, porque me parece que ya hay una intimidación a la sociedad, ¿no? O sea, ayer vi el testimonio de una chica que dijo que pasó solo a comprar un medicamento y los tipos, o sea, iba a pasar y los tipos se levantaron y la intimidaron con sus ¿qué traen? Garrotes, palos, machetes, exacto. Y me parece muy, muy agresivo, porque yo pienso que la protesta es una cosa legal, ¿no? O sea, pero ya intimidar a la gente con los machetes me parece ya una agresión directa, ¿no? Porque no es un tema o sea, entendemos que hay que protestar, manifestarse y todos esos problemas, pero no tienen que llegar a ese grado de la intimidación, me parece. Y eso me parece muy fuerte, porque ni el gobierno del estado hace nada, o sea, hay una ausencia, ¿no? Entonces, de autoridad. Sí, ¿no? Valoro como que estos señores que son de Teojomulco, tú más o menos sabes qué historia con ellos, ¿no? ¿Cómo es? Que ahorita platicamos. Una de las últimas masacres, las masacres, todas son trágicas, pero con mayor saldo fue en Teojomulco, ¿no? Teojomulco con sus vecinos, me parece que fueron los habitantes de Xochiltepec. Eso fue hace 10 años, 26 muertos, imagínate. 26 muertos hace 10 años, 13 años más o menos. Pero no es la primera vez. A ver, ese antecedente está ahí, la masacre de Agua Fría. No es la primera vez que estos ciudadanos se manifiestan de forma violenta aquí en Oaxaca. Exacto. ¿Te acuerdas cuando entraron una vez a la ciudad que la pasaron? Sí, y el mismo modus operandi, el mismo sistema, machetes, agresión a quien se le ponga enfrente. ¿Y dónde está la autoridad? Porque esta cuestión es ya de la autoridad, es decir, vienen estas personas, vamos a implementar un operativo, vamos a hablar con sus cabecillas para que no lleven a cabo más desmanes como estos. Pero es cada vez que vienen los de Teojomulco, es lo mismo. Y lo que decía Rocío Flores es pues un síntoma inequívoco de que un vacío de autoridad, pero un vacío de autoridad propiciado en colusión con el propio gobierno. El gobierno está propiciando este vacío al ser omiso y negligente. Sí, porque lo que piden los de Teojomulco son que participaciones federales o algo así, ¿no? Es lo que siempre vienen a pedir para su región, bueno, para el pueblo, Y entonces, lo que también comentan nuestros dos invitados, pues siempre vienen no solo con la espada desenvainada, sino con la katana en alto, ¿no? Es una katana, esos palotes así como enormes. Me acuerdo mucho, una vez desfilaron con sus palos y con sus machetes por el andador turístico. Fue una imagen como que muy peculiar, ¿no? Todo el mundo se escondió, ¿no? Ahí ven los de Teojomulco con, ¿no? La máscara haciendo ruido y con sus machetes, ¿no? Ajá, y moviendo los machetes ahí como que, ¿no? Haciendo ruido con ellos. Y bueno, sí, lo que hicieron el día de ayer en la ciudad de Oaxaca, pues es muy grave, porque bueno, se reportan pues varias agresiones. Coches destruidos, una chica en el Facebook lo reporta, ¿no? Da como testimonio de eso, como fueron en un retén, fue rodeada por estas personas, le bajaron le rompieron sus faros, ¿no? La insultaron, la amenazaron de muerte.
Y pues esto no puede pasar. Bueno, está pasando, sí pero puede pasar. bueno, sí Bueno, puede sí pasar. pasa. Estamos viendo eso. Sí está pero, pasando. pero estemos en entendido que no puede pasar, o sea, de que no es No óptimo debería que pase, pasar. de que no debería pasar, de que no debería existir este tipo pues de grupos de choque que pues que viene ya como con toda ahora sí, digamos, como lo comentamos, con la espada desenvainada, o sea, no es ni siquiera algo metafórico, sino traen el machete en la mano, ¿no? Porque además ellos ya como se retiraron, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Ayer se anunció que la Secretaría General de Gobierno llegó a una negociación con ellos, vimos ahí a alguien firmando, o sea, supone que ellos ya no deberían estar hoy Ya no están, de hecho. Ya no están. Ya firmaron una minuta de acuerdo con el gobierno del estado y ya se retiraron. Ellos venían con un grupo de pueblos de la Sierra Sur que tuvieron una mesa de negociación en el centro de convenciones y pues ellos optaron por ese método de presión. Entonces, sí. Bueno, Y sale el gobernador en la mañana a decir que están que no tienen por qué hacer sus revueltas, que ya todo estaba ya resuelto con esta mesa de negociación y pues el gobernador dando a conocer este mensaje y los de Teojomulco pues haciendo desmanes y medio, destrozaron ciudad judicial, ciudad administrativa, golpearon incluso a guardias nacionales, ¿no? O sea, a la Guardia Nacional la apedrearon. La apedrearon, huyó, y lo más lamentable es que también agredieron a compañeros de la prensa, porque estamos hablando de que también Oaxaca está viviendo una convulsión por las agresiones a los reporteros, y se vuelve a repetir en otra movilización, ¿no? Son los normalistas, o son los de Teojomulco, pero el caso es que siempre los reporteros lo siguen agrediendo, ¿no? Sí, una chica reportó que fue golpeada con un machete, ¿no? Así nada más, ahí por la Bocho, por donde está McDonald's. Así nada más, le pegaron en el estómago con un machete, nada más para calarle que lo que podía pasar. Y pues sí, estos señores pues ya llegaron, hicieron su desmadre. Hoy también hay bloqueos en la ciudad de Oaxaca, pero estos son los normalistas, ¿no? A ver, son normalistas, también la sección 22. Y las marchas feministas, ¿no? Las movilizaciones, pero los bloqueos no son de las marchas feministas. No, justamente, eso iba a aclarar. Los bloqueos son por normalistas y por la sección 22, y las movilizaciones feministas que son marchas, ¿no? Marchas que van a durar todo el día, ¿no? Sí, son como 5, ¿no? Programadas. Son como 20. ¿Cuántas? 4. 4 hoy en Oaxaca, ¿no? Pero en todo el estado, ¿no, Rocío? Como Sí. 20, Juchitán, Mira, Guajuapan. exacto. Mira, la marcha de la Fuente de Regiones, que víctimas, bueno, esto es en general, ¿no? Claro. De la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca, ¿no? Luego a las 10 horas marcha Calenda salió de la Fuente de las 8 regiones, que es la que acaba de pasar ahorita hace unos momentos frente al llano, y que me parece que están haciendo una protesta justo en este momento en la casa oficial. Y luego otra marcha a la misma hora, una marcha representativa de la sección 22 y otras organizaciones sociales. A las 11 una concentración de integrantes de Removi, dice que se unirán a marchas conmemorativas. Y luego a las 3 de la tarde una concentración en el llano para también otra marcha de mujeres sororas e independientes. Y luego a las 3 también marcha Parque El Llano convoca mujeres. A las 4 una marcha separatista del Panteón General. Y bueno, o sea, eso y otras actividades están en otros lugares, ¿no? En Tehuantepec, marcha internacional por el marcha por el Día Internacional de la Mujer, en Guajuapan, aquelarre feminista, marcha por justicia para Zaira Morales, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, marcha pacífica, concentración en Telmex, colectivos feministas, esta es en Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, marcha pacífica, San Juan Bautista Tuxtepec, marcha reunión, tendedero de deudores alimentarios, Juchitán, y bueno, me parece que es como ya generalizado por el día 8 de marzo. 8 de marzo de hoy. Y que además, bueno, hay algo importante, eso que acaba de comentar Rocío, ¿no? En Huatulco, y en otro lugar que comentaste, la marcha se pronuncia pacífica. ¿Por qué? Porque por eso nos remite ya a otro tema, que es el gobierno federal, que es lo que está pasando hoy en la Ciudad de México. Y eso nos remite a otro tema, que es lo que pasó
que bueno, que ha sido el evento, no sé el evento, ¿cómo llamarlo? Pues sí, la masacre sin cuerpos de la semana, ¿no? Que fue lo que pasó en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde, bueno, durante la confrontación, el juego de liga entre dos equipos, que es el Gallos Blancos y el Atlas de Guadalajara, pues nada, en el segundo tiempo iba ganando el Atlas y desde antes ya estaban ahí como suscitando de golpizas en las tribunas. Y de repente todos vimos, bueno, yo no estaba viendo el partido, pero vi visto las repeticiones, pues cómo básicamente la gente saltó a la cancha, porque estaba siendo golpeada masivamente. Los saldos que se empezaron a manejar desde un principio eran de 17 muertos, cuestión que el mismo López Obrador ha dicho que llama la atención, porque también se dijo que habían sido 17 ejecutados en la frontera entre Jalisco y Michoacán la semana pasada, ¿no? Que bueno, que se llevaron también los cuerpos, ya eso ya también lo hemos hablado, que es un asunto ahí como de ajuste de cuentas entre dos subtenientes del cartel Jalisco Nueva Generación en esta frontera entre Jalisco y Michoacán. Bueno, masacraron a un crew ahí de gatilleros y se dijo que eran 17. Y ahora también se manejó la cifra 17 como que eso ya empieza a crecer como un mantra, ¿no? Porque al final pues resulta que no hay ningún muerto hasta ahorita, ¿no? El gobernador de Querétaro, el señor Mauricio Curi, dijo que no hay muertos, lo ha dicho varias veces, lo ha reafirmado. Gente que fue golpeada y perseguida en el estadio dice que sí murieron, gente del Atlas, ¿no? De la porra del Atlas, que sí hubo muertos, pero que el gobierno el gobierno lo está escondiendo. Y ante esto la postura general del gobierno federal sobre esto, más allá de aclarar cómo está este asunto de muertos no muertos, fue recomendar y decir que su postura o su política de moralizar al país es lo que debe seguirse haciendo, porque lo que pasó en Querétaro, según el gobierno federal, son resabios del neoliberalismo, malvado neoliberalismo, y bueno, que lo que dice es que es el viejo país que se niega a morir. Pero se está negando a morir muy cabrón, y estamos ya como en un asunto de hechos violentos masivos por semana, ¿no? Y el gobierno lo único que dice es que son resabios del pasado y ya estamos dejando eso atrás, eso y la chingada. Pero la cosa es que el asunto de la seguridad del país pues cada vez está peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en este incidente pues se ha traslucido que se trató pues de un ajuste de cuentas entre dos barras que están infiltradas por carteles del narcotráfico, ¿no? En el caso de la gente de Querétaro, pues se habló de un líder guachicolero que tenía un pendiente ahí, una rivalidad con un líder de la porra del Atlas, que pertenece al cartel Jalisco Nueva Generación, y que pues encontraron este momento en este partido para hacerlo, para llevarlo a cabo, para llevar a cabo este ajuste de cuentas, porque además uno nota que en estas escenas tan brutales donde la gente, hombres son madreados y además desnudados al final y arrojados y casi los violan y los patean y todo eso, pues uno dice, bueno, a lo mejor estos tipos pues no eran simples aficionados, ¿no? Sí, es probable que se dediquen también al guachicoleo y al narco cuando no están celebrando a su equipo favorito. Pero bueno, esto que abordo este tema como para abrir la discusión sobre que este hecho en la corregidora de Querétaro, ¿qué significa en estos momentos con todo lo que está pasando para el país? Empezamos con Rocío. Bueno, me parece que no es un tema menor ese, pero no me gustaría reducir el problema a un hecho de violencia futbolística. Me parece que hay un tema bien complejo y que no es responsabilidad únicamente de una persona, sino como diferentes actores ahí, en diferentes grupos de poder también, porque, bueno, hay que leer las notas de la prensa local también, porque eso explica muchas cosas, ¿no? Y hay que seguir a las personas que también hacen investigación sobre temas delictivos, de narcotráfico y todo. Y me parece que es súper complejo entender y bueno, lo que yo puedo decir la verdad es que no quiero dar seguimiento puntual a eso, o sea, lo leo porque es parte de nuestra rutina, pero me parece que en general en el país están habiendo acontecimientos que me parecen que tienen
que en ese tipo de violencias convergen muchos intereses, o sea, son hechos lamentables, y creo que el mayor problema que hay ahí es que hay un interés económico y político, ¿no? O sea, lo del narco, o sea, el control, ¿no? La narcocultura tal vez también, ¿no? No sé, o sea, yo realmente no soy especialista en eso, pero he seguido a Oscar Valdem, que podrían seguirlo también ustedes. Él hace unas horas, ayer, le confirmaron sus fuentes una línea de investigación relacionada con el crimen organizado. El Beto, barrista de Los Gatos, había llevado al estadio a su grupo de huachicoleros para emboscar y atacar a rivales de la CNG, miembros activos de la Barra 51. Hasta el momento es solo una línea de investigación, dice él, que explicaría el ataque parecido a una emboscada, la colaboración institucional que obtuvieron del personal del Estado Corregidora y la hazaña para atacar a sus víctimas. Y esto que mencionó al final me parece bien fuerte, porque dice, ¿quiénes atacan a sus víctimas? Las dejan moribundas, les roban y las desnudan. Los sicarios. Claro. No solo maximizan el dolor combinándolo con humillación, sino que hacen para obstaculizar la identidad de las víctimas. Lo cierto es que hasta ahora no hay pruebas por ningún lado de los muertos, ¿no? Y que también hay que entender todo esto en medio de una infodemia, porque hay una crisis bien fuerte de credibilidad de los medios, pero también está incitada por una crisis informativa, una crisis de medios, o sea, por eso digo, y de la misma, o sea, hay una crisis de valores incluso, o sea, dentro de la sociedad, y la gente ha dejado de creer en las instituciones, ¿no? Entonces, y la violencia pues ha tomado un lugar preponderante. Entonces me parecería muy simplista reducir este problema a un ataque entre sicarios y un grupo de sicarios u otro, o que el presidente tenga la responsabilidad. O sea, me parece que creo que ya es tiempo de que asumamos cada uno desde nuestras posturas qué responsabilidades tenemos. O sea, para empezar, nosotros como medios tenemos la responsabilidad de decir lo más claro posible, nosotros no estamos ahí, ¿no? O sea, sabemos lo que nos reportan, pero también hay muchos medios que, o sea, ayer mismo decían Luis Castriñón, que es Castrillón. ¿Castrillón? Castriñón, ajá. Hacía un recuento de lo que el editor de la semana, ¿no? Hacía un recuento de los videos y mencionaban que había algunos que pues no estaban confirmados, ¿no? O sea, o que había algunos que estaban circulando que no eran de ese lugar. O sea, hay que realmente detenerse un poquito antes de enrollarnos en este rollo de la violencia, porque lejos de aclarar, que es nuestra función, de aclarar y explicar, digamos, como los diferentes escenarios, porque una respuesta total, única, no la tenemos, ¿no? Entonces, como que desde diversos puntos hay que entender que el problema es, sí, yo creo que sí es histórico, porque esto no se desata de un momento a otro. O sea, los grupos de sicarios no están de un momento a otro ahí, toman con tiempo, o sea, todos los escenarios, o sea, eso son procesos históricos, ¿no? Y este es el resultado de procesos, sí, yo coincido, aunque no lo justifico, con que sí es el resultado de procesos históricos anteriores, y que es posible que va a seguir una cosa decadente, pero que también nosotros como sociedad y como medios tenemos que poner las cartas sobre la mesa y decir los distintos escenarios para entender que esta complejidad no tiene que ver solamente con un grupo del fútbol, o sea, que no tiene que ver solo con el fútbol, tiene que ver con todos, nos implica a todos, ¿no? Y bueno, eso. Álvaro, ¿cómo es el tema? Pues muy preocupante porque por lo que dice Rocío, pues tiene mucha razón, en el sentido de, primero, los medios de comunicación tenemos que aclarar, no hacer más convulso, no hacer más subjetivo el asunto, ¿no? Habría que tener habría que manejar la información con
con pinzas para ir dando datos que se puedan ir corroborando. Es parte, sí, cierto. La infiltración del crimen organizado en los sectores del país es algo que es obvio, y eso es parte del fútbol, y no es la primera vez que involucran a un equipo de fútbol con algún grupo delictivo. De hecho, la propia Federación Mexicana de Fútbol hace algunos años dio de baja a Irapuato, dio de baja a otros equipos, creo que incluso estaba el mismo Querétaro, si no mal recuerdo, si no ya te voy a confirmar el dato, por su vinculación con el crimen organizado. Vaya, y es parte de un proceso de descomposición que está en este momento totalmente colmado, porque así como hay equipos de fútbol infiltrados por la delincuencia organizada, también hay narcopolítica en México, también en Oaxaca hay narcopolítica, porque hay legisladores, hay funcionarios que están siendo acusados de tener vínculos con el crimen organizado, ¿no? Habrá que estar al tanto de cómo continúan las pesquisas, pero no es la primera vez que en Oaxaca o en México hay funcionarios, hay partidos políticos o integrantes de partidos políticos que tienen vinculación con el crimen organizado. Exacto. Y esto del fútbol es simple y sencillamente parte del avasallamiento que está viviendo el sector social por la delincuencia. ¿Y por qué? Por la impunidad, porque no se castiga, y porque, si bien es cierto, como dice Rocío, que esto es un fenómeno de descomposición que tenemos que 15 años, 20 años o más, 30 años, 40 años. Sí, porque no se gesta en 3 años. O sea, discúlpenme los que son antiobradoristas y a los que son proobradoristas. O sea, hay que ver, o sea, independientemente de las ideologías, hay que ver esto como parte de un proceso. La vida, o sea, lo que estamos viviendo hoy en todos los aspectos, o sea, ponte tú a pensar una situación emocional y todo, lo que estamos viviendo hoy no surgió de la noche a la mañana. O sea, nada, o sea, todo es parte de un proceso, o sea, las marchas, los movimientos, las violencias, o sea, es un proceso claro, paulatino, entonces, constante, ¿no? exacto, y es como la degradación, ¿no? O sea, pero creo que también esta es la posibilidad de revertirlo, o sea, de mirarlo de otra manera y no nada más seguir insistiendo en eso. Darte cuenta hasta dónde ha llegado este fenómeno. O sea, ya es insostenible este fenómeno. O sea, si seguimos manteniendo esta pauta, híjole, lo que nos falta es que se acabe de como este término que ocupaban en los años 90, que a mí no me gusta porque es muy es despectivo. No, que se acabe de colombianizar México. ¿Qué es lo que nos falta? Que haya, yo creo que ya más que colombianizados, estamos mexicanizados hace un rato, entonces ya mejor el término hemos redefinido la colombianización. Sí, es cierto. Porque es lo que nos falta, que los cárteles empiezan a pelear y empiezan a ver carros bomba. Si no se contiene esto, o sea, los síntomas que estamos viviendo, de que una barra de fútbol esté siendo acusada de que está infiltrada por la delincuencia organizada, si estamos hablando de que equipos de fútbol están infiltrados, si personas fueron masacradas, si estamos hablando de que en la política también está hiper mega infiltrada por la delincuencia organizada, lo que nos falta es llegar a esos escenarios terroríficos que ojalá que no, pero que este síntoma es viso de que se tiene que hacer algo para frenarlo. Ya, no mañana, no dentro de 3 años, a partir de ya. Tenemos aquí con nosotros a Citlali. Hola, ¿cómo estás, Citlali? Hola, aquí llegando, perdón, de la marcha. ¿Te quieres presentar aquí? Estamos en horizontal. Gracias, bueno, pues yo llegué aquí de impreviso, Gracias por estar aquí. paracaidista. Sí, no, gracias. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Citlali López y bueno, soy reportera en distintos medios locales y también principalmente en medios nacionales, en comunicación e información de la mujer sin agencia. Ok, muy bien. Citlali, ¿cómo es este tema? Estamos platicando pues básicamente de lo que pasó en el estadio La Corregidora de Querétaro, este hecho tan brutal, ¿no? Donde gente fue golpeada, perseguida, donde todos vimos las imágenes, hablando de muertos, no muertos, y donde también, bueno, como lo señala Álvaro, forma parte irremediablemente pues de un deterioro aceleradísimo, creo yo, porque sí, bueno, todo esto viene del pasado, pero creo que también hay que tomar en cuenta que cada vez hay menos maneras de hacerse güey, ¿no? O sea, menos maneras de fingir que no está pasando, que es básicamente lo que han hecho los dos anteriores gobiernos, porque pues están todos lados y tiene lo que también señalaba Álvaro, esta patria potestad sobre la violencia terrible, total, hacer lo que quieran, cuando quieran, en el momento que quieran, y ante esto, y ahí sí yo destacaría el asunto del presidente, pues la respuesta de la presidencia, independientemente si tiene la culpa o no de lo que está pasando, de que son 3 años y acaba de llegar y no sé qué, o ya está a la mitad, y
son los buenos de la película, pues es decir que la política de seguridad son los abrazos, no balazos, que su política de seguridad va hacia el futuro y va hacia que la desigualdad social no se combata y que reparta ahí recursos con los jóvenes, ¿no? Y ya los está quitando el narco. Pero vamos, y ahorita ¿cómo se va a detener esto? O sea, si estamos hablando de que piensa ya detenerlo en el futuro, pues entonces ya no sé dónde vamos a llegar nosotros, como país, ¿no? Sí, y es bien preocupante pensar que ya los pocos espacios que a lo mejor existían, como de estas convivencias familiares, vayan a estar ya pues completamente perdidos, ¿no? Ya con qué seguridad llevas a tu familia a un estadio de béisbol que era a lo mejor hace muchos años, porque no es nuevo, también esto hay que decirlo, pues ibas con tu familia, ibas con tu papá, te ponen la camiseta y gritaban gol y todo esto, pero como todos estos espacios de convivencia de públicos y otros también que como estos estadios que pagas por entrar, pues ya están completamente invadidos por la inseguridad. Ya no puedes ir de manera fácil a un espacio así. ¿Y qué estamos creando en estas sociedades tan inseguras, con nuevas generaciones que están viviendo con esa normalización de la violencia, con esta apasionamiento, no sé cómo llamarlo, por una camiseta, por un partido de fútbol? Yo veía esta imagen tan terrible que decía, ¿cómo? No, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que una persona pueda estar pateando a otra persona completamente inconsciente y gritándole arriba mi equipo de fútbol, ¿no? Arriba los gallos. O sea, sí, arriba los gallos y pateándolo. O sea, es completamente irracional todo esto. Y cómo es que todas estas cosas, todas estas imágenes están pues al alcance de las generaciones que se están formando y que lo están ya viendo como algo normal, ¿no? Veíamos los niños también en el norte del país, ¿no? Donde ya saben qué hacer cuando empieza una balacera y todos se avientan al piso y viven con esta normalidad. O sea, ya es completamente parte de la cotidianidad y eso es algo completamente terrible. Ahorita lo decía Álvaro, ¿no? O sea, llegar a ese punto de compararse con Colombia, que bueno, digo, tampoco es lo que decían, ¿no? O sea, ya es México, y México desde siempre ha estado esa violencia. O los niños que llevan pistolas a la escuela, el otro lado, ¿no? O sea, cuando es tan normal esta violencia que está habiendo en México, que ¿cuántos niños no llevan armas a las escuelas? ¿Cuántos niños aquí en México? Pues el último muchacho de la Ciudad de México, ¿dónde fue? Estado de México, que llevó una arma a su colegio, se disparó porque estaba jugando con eso. Es parte de lo que dice Citlali, dice Rocío, dices tú, Brito, la normalización de la violencia nos está llevando a un punto que es ya sin retorno y muy peligroso, muy peligroso. Sí, yo creo que el escenario es, no se puede ver solamente desde un punto, o sea, no es solo el tema de seguridad, es el tema de educación, es el tema de corrupción cotidiana, es el tema de qué estamos normalizando, como dice ella, o sea, porque todo lo vivimos aquí, o sea, yo creo que para mí, a mí me quedó algo, hace muchos años, escuché a Facundo Cabral en una entrevista, que van a decir que no tiene nada que ver, pero me parece que sí, y que le preguntaban cómo veía el escenario en Latinoamérica, no sé qué, dijo, pues mira, yo creo que todo eso que se vive, pues se vive y se vive mal, ¿no? Pero nosotros también tenemos que enfocar nuestra energía, porque la vida no es solamente eso que está pasando de la violencia, sino enfocarnos en otra cosa que no solo sea la violencia. O sea, la violencia siempre va a existir, o sea, pero enfocarnos en construir y no en entrar en este ciclo perpetuo de violencia, de, sí, la violencia ocurre por la corrupción, sí, ya venía siendo, no, o sea, sino no normalizarlo, pues, o sea, pero no solo hablar de no normalizarlo, sino hacer que no sea normal. O sea, ¿cómo? Pues evitando un poco ese discurso y construyendo otros nuevos escenarios. O sea, porque, no sé, o sea, tenemos que hablar de estas cosas, pero desde distintos enfoques. Qué lamentable que estas personas tengan
nivel de agresión para matar, porque bueno, son sicarios, o sea, porque agreden de esa manera, porque por el contexto que se describe en algunos medios, no en todos, porque también hay mucha basura informativa. O sea, si nos dejamos llevar por los videos, estamos muy mal, porque los videos los puede hacer cualquiera. O sea, súbete un video y grábame diciendo cualquier cosa fuera de contexto y lo subes, y solamente hasta que alguien acuse que está mal y bla bla, o sea, para que lo bajen. No hay un certificado de autenticidad, digamos, o sea, no hay un certificado de verdad, ¿no? O sea, ocurren muchas otras cosas detrás de todo este fenómeno de violencia que no sabemos, ¿no? Y entonces me parece que hay que construir también de otra manera. Exacto, ahorita lo que decías, esto es bien interesante también, ¿no? Porque el papel de los medios de comunicación, cómo lo estamos jugando. Decía la maestra Rita Segato que hay una pedagogía de la crueldad, ¿no? Donde los medios de comunicación contribuimos a ello, porque estamos constantemente diciendo así, y si se mató una chava y ponemos su foto y decimos se le hizo esto, el otro, y entonces empezamos a quitarle como esta carga de sentimiento, ¿no? Ya antes te escandalizabas cuando escuchabas que habían matado a alguien, ¿no? Pero ahora ya no te escandalizas aunque te pongan la foto, aunque te pongan porque a la persona completamente desarmada, y todavía te describen, ¿no? Cómo lo hicieron, cómo fueron, cómo compraron el arma, en dónde la compraron. O sea, todo esto nos va leccionando a la sociedad a irnos desensibilizando de todo esto que pasa, ¿no? Y normalizando aún más toda la violencia. Bueno, no terminé con lo de Facundo Cabral. El asunto es que, porque se me fue también la idea, el asunto es que él decía justo eso, o sea, que efectivamente todo eso que sucede es parte de la realidad, que no se puede omitir, pero tú decides también en qué situación te pones. O sea, vas a seguir con este discurso de, o sea, no porque no exista, no hay que evadirlo, o sea, que no tiene que ver con, o sea, dejar de pronunciarse, dejar de trabajar en este sentido no quiere decir evadirlo, sino construir de otra manera la información, construir de otra manera la sociedad, construirnos a nosotros mismos desde otros espacios que no sean violentos, ¿no? No, gracias. O sea, buscar solamente decir si hay muertos o si no hay muertos, claro que es una masacre, o sea, claro que está mal esta violencia, pero hay que buscar el origen también de eso, o sea, la corrupción a todos los niveles, porque sí o no, o sea, y viene a todos los niveles, porque, o sea, dicen, y fulanito, porque hay gente infiltrada en los gobiernos que lo que quieren es poder y dinero, las cosas fáciles, y ellos no les importa cómo se da, ¿no? O sea, cómo lo resuelven, ¿no? Y ese tipo de cosas se normaliza, o sea, se normaliza aquí mismo, o sea, estamos viviendo un fenómeno muy raro de un diputado, una persona que está en la cárcel, que va a poder decidir todavía sobre lo que pasa en su región. Está en la cárcel. Pero ya no es diputado, ya perdió esa oportunidad, o sea, ¿no? ya la Suprema Corte... Sí, pues, ¿puede regresar? Dijeron, espérense, que se resuelva, ¿no? O sea, puede regresar. Pero va a la sala superior, ¿no? Va a la sala superior, va a la sala superior, ¿no? Y ojalá que la sala superior no lo deje, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero está en la cárcel, puede ser, desde la cárcel puede ser diputado. Desde la cárcel quería rendir protesta y cobijado por otros. No, y lo que dice Rocío Citlali, o sea, ciertamente se normaliza por la impunidad, porque la promueven desde las cúpulas políticas, y hablando del caso en específico de Gustavo Díaz, el gato, alias el gato, pues los propios diputados de Morena y el PRI le estaban planchando el terreno para permitirle que rindiera protesta desde la prisión, desde Michoacán, imagínate. Entonces dices tú, pues, ¿por qué se perpetúa la violencia, la corrupción? Pues porque se solapa desde las cúpulas que deberían, y o al desde menos todos tienen lados, porque nosotros estamos, o sea, sí o no, cuando regrese el diputado, porque parece que va a regresar. ¿Va a regresar? ¿Cómo ya lo van a saltar? No, o sea, lo que entiendo es que la Sala Jalapa revocó la suspensión de elecciones en Acatlán de Pérez Figueroa, es decir, le van a salvaguardar sus derechos desde la cárcel, porque la justificación o el argumento es que como no tiene una sentencia, no puede perder sus derechos todavía. Bueno, pero el tema es que este tipo de cosas, o sea, que sucede, o sea,
mañana pasado, si sale, ojalá que, bueno, no sé, van a rendirle tributo la gente y la gente va a ver al diputado como una cosa normal. O sea, no importa lo que pase. Ese es el problema. O sea, que estamos viendo a la gente que delinque, que miente, que da dinero, o sea, y no solamente en las cúpulas, o sea, ponte en un lugar y dice, mira, si te, o sea, ves aquí en las calles las avenidas y los carros parándose en doble fila y les vale. ¿Y qué hacen? Si llega un poli, le sacan una lana. Eso no es normal, eso es corrupción y tenemos que decirlo porque en todos los niveles está sucediendo así. Y claro, como ya le pagó, la gente tiene el poder de decir, no, poli, tú ya no me puedes decir nada porque yo ya te pagué, ¿no? Y tratan, o sea, es un ciclo bien sutil de corrupción, ¿no? Eterno, digamos. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Esperanza de que la sala superior se pronuncie en el caso de Gustavo Díaz, ¿no? Porque ojalá. es la última instancia. Digo, yo espero que, a ver, en primera, según lo que nos han dicho, ¿no? Es que, a ver, constitucionalmente hablando, no se puede quedar Acatlán sin representación. O sea, sí es cierto, es un órgano colegiado de la Cámara de Diputados, pero representa un cúmulo de personas que están en Acatlán. Entonces, por ahí podría ser una de las aristas, ¿no? A través de las cuales busquen que no se espere a este diputado, sino que se convoque a elecciones, se lleve a cabo una elección extraordinaria para determinar quién es el representante de este distrito, porque el juicio, a ver, tiene 2 juicios por homicidio. Tiene juicios que uno de ellos, según han dicho, fuego. pues ya bailó porque mataron a una de las testigos, ¿no? Bueno. Entonces una de las testigos que lo acusaron fue asesinada. Y bueno, eso es lo que me han dicho. Sí. No, es también lo que se maneja. Entonces, pues vamos, esto tampoco es gratuito que este señor esté haciendo esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te gusta que se lleven esos 5 procedimientos en contra de él? ¿3 años? ¿4 años? Entonces, o sea, no puede quedarse 3 años el distrito de Acatlán de Pérez Figueroa, al menos en el 65, sin representación constitucional. O sea, porque a nadie de nosotros nos gusta cuántos diputados hay en la Cámara de Diputados aquí de Oaxaca, ni en el Congreso de la Unión, pero constitucionalmente tienen que estar porque así lo dicta la Carta Magna. Entonces, no puedes ahora porque para priorizar los derechos políticos de un presunto asesino o presunto criminal, dejar sin representación a un cúmulo de personas, ¿no? Por ahí, según me dijeron, puede haber un alegato y ojalá que la Sala Superior llame a elecciones extraordinarias y confirme lo que se ha determinado. Bueno, este tipo de cosas que realmente es grave, yo pensaba que íbamos a hablar de otros temas. No, pues es que no son temas. Pero está súper bien. Voy a explicar por qué. O sea, no, y pienso que todo es oportuno, ¿no? Porque esto a mí me da pie a repensar cómo la lucha de las mujeres que hoy se conmemora tiene un sentido bien fuerte de ser, o sea, porque las mujeres que salen a las calles no están saliendo solamente porque están salvaguardando sus derechos políticos, están pronunciándose por un sistema que es todo esto que acabamos de narrar. O sea, este sistema capitalista en la que se pondera el poder, criminal, el dinero, la fuerza, las armas, la corrupción, o sea, no, esto de lo que acabamos de hablar es justo por lo que están protestando y han protestado durante décadas, o sea, obviamente partiendo de situaciones específicas como los derechos por la elección, derechos por el aborto, derecho bla, 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 o sea, todos los derechos que no se deberían de discutir, de hecho, pero al final de cuentas lo que se cuestiona de fondo es todo este sistema, toda esta construcción social que se ha hecho a través de lo que las feministas llaman el patriarcado, que es el capitalismo y que son todos estos sistemas de poder que solamente se reproducen sin cuestionar, y yo creo que ya es tiempo de que empezamos a cuestionarnos a todos los niveles, no solamente institucionales, no solamente desde el campo deportivo, desde el cultural, o sea,
¿quiénes están tomando es el control de eso y qué están haciendo? Porque me parece que no lo están haciendo bien y nunca lo hicieron bien, porque por eso estamos llegando a esto, ¿no? Y la forma en la que también se les ha intentado criminalizar, ¿no?, a este movimiento que si bien lleva esta movilización en donde se presentan estas pintas, en donde se hacen intervenciones, en donde sí efectivamente llegan a destruirse algunos estructura pública, también hay que decirlo, pues la violencia no nació en las marchas feministas, ¿no? Y que más violento es que las mujeres las estén asesinando, que todos los días pues tengas que estar luchando diariamente contra las personas que te acosan en la calle, contra las personas dentro de tu misma casa, ¿no? Aquí en Oaxaca, solamente en el mes que pasó esta violencia tan criminal, en donde ya se dan el lujo de entrar a las casas y matar a las mujeres y matar a sus hijos dentro de sus viviendas. Entonces, esta parte también lo que mencionaba Rocío, no es o sea, es una lucha, lo que están haciendo ahorita las mujeres en las calles en todos los estados del país, pues es precisamente esto, ¿no? Esta exigencia principalmente por el derecho fundamental a la vida, y de ahí partir con lo demás, ¿no? Que además es una agenda bastante amplia, no solamente es contra los feminicidios, no solamente es la exigencia del aborto y el aborto por sí mismo, sino en esta decisión en esta lucha de decidir sobre tu cuerpo. Entonces hay varias aristas ahí que son bien interesantes seguir y que también se chocan muchas veces con este discurso del presidente, ¿no? En donde incluso en las conferencias de prensa, ayer oí a un periodista, a una persona que se dice periodista, ya señalando con este nombre de feminazi, ¿no? Este término que se les ha dado, en la conferencia de la jefa de gobierno, y en este término que se ha establecido para denostar a las mujeres que están dentro del movimiento feminista, y que el odio hacia ellas ha sido más grande, ¿no? ¿Cómo es posible que el odio hacia las mujeres feministas sea más grande que el odio en sí al feminicidio o hacia otras formas de violencia? Sí, sobre esto, bueno, Jesús Rito García, saludos al foro, nos están viendo, vale la pena que abarquen los diversos temas. Solo quería recapitular, entonces, lo que tenemos en este escenario es en Oaxaca, un diputado que puede salir de la cárcel porque su proceso judicial, pues está, bueno, la persona que perdió la vida, puede salir de la cárcel, y puede salir de la cárcel para ir a tomar protesta de su cargo en la Cámara de Diputados, siendo un hombre acusado de dos asesinatos y de pues crimen organizado, narcotráfico y un sinfín de cosas. Bueno, en ese sentido, pues tenemos claro cuál es el escenario ya en México, en el país, en Oaxaca. Es un escenario totalmente, lo que señalaban, de no solo de deterioro, sino como de, pues ya de una franca complicidad del sistema político, de una franca ya como ya ni siquiera pues esto, ya no están en la posición pues de fingir, ¿no? Ya cada vez como la capacidad para fingir que las cosas están así es menos, ¿no? Llaman a este lugar la Cámara de Diputados la Casa del Pueblo, en este contexto lo siguen llamando la Casa del Pueblo. En fin, ese tipo de cosas están sucediendo. Y bueno, ya, y claro, entrando de lleno ya al tema feminista, que es lo que nos convoca el día de hoy, pues es muy preocupante, a mí me parece muy preocupante el mensaje que envió el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ya localizar a las feministas, prácticamente ponerle el dedo a las feministas como las personas que están ya contra su gobierno, ¿no? Este asunto que decía Citlali, la violencia no surge en las marchas feministas, pero pareciera que ayer el gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quiere hacerlo ver así, ¿no? Quiere hacer ver que, bueno, que lo que suceda hoy, bueno, específicamente en la Ciudad de México, creo que luego es como el lugar donde hay más. Pero a ver, dijo que él tenía información que iban a haber grupos de infiltrados en las marchas feministas. Me parece que también la lectura debe ser un poco más, buscar un poco más... ¿Los infiltrados? ¿Las infiltradas? ¿Hay que buscar a las infiltradas? No, o sea, hay que buscar claridad, hay que buscar también una posición, o sea, no quedarnos solamente en el dicho de lo que dice el presidente, porque si bien es la máxima figura de autoridad, o sea, no podemos soslayar todo lo demás que pasa por solo lo que dice el presidente. Sí. O sea, porque están pasando muchas otras cosas, o sea, porque puede ser porque lo que pasa en la Ciudad de México no representa lo que pasa en el país.
O sea, porque sí está bien tomar lo que dice y cuestionar lo que dice el presidente, pero no es lo único que pasa. O sea, yo creo que tener claro que hay dentro del escenario, tampoco hay que ser tan caóticos, tan fatalistas, me parece. O sea, hay un escenario grave y él tiene la alerta de que posibles infiltrados en estos movimientos y bla, bla. Es posible, pero también hay una lucha genuina y creo que hay que centrarse en lo que es hay una lucha genuina de las mujeres, y no solo, como dijo Citlali, porque no estamos de acuerdo que nos maten, que eso me parece que debería ser ya de por sí algo que no se tendría que estar discutiendo y que nadie tendría que cuestionar. O sea, ¿cómo es posible que los hombres u otras personas estén cuestionando el derecho a la vida de alguien? ¿Cómo es posible que no sepan que si matan a alguien es un dolor increíble? O sea, me parece aberrante que cuestionen ese asunto de las marchas, ¿no? Y creo que el foco, o sea, ya, si bien hay que tomar en consideración lo que dice el presidente, sí, o sea, pero no nos alude a todas, o sea, por lo menos a mí no me alude, o sea, y me parece que los grupos feministas que conozco son lo suficientemente inteligentes como para saber en qué momento se retoman y cuestionan al presidente y en qué momento, porque también, como lo han dicho, este movimiento es político, o sea, lo personal es político, y eso se refiere a que, o sea, también ellas tienen la conciencia suficientemente amplia, son mujeres suficientemente capaces como para decidir si hacen o no hacen, o sea, no hay una... la realidad no tiene que ver únicamente con lo que dice el presidente de la República. Sí, yo estaría de acuerdo. Bueno, yo una cosa, rápido. No es que pensemos que la realidad tiene que ver con lo que dice el presidente de la República, sino que medimos a partir de lo que dice el presidente de la República, cuál es la realidad para la presidencia de la República, cuál es la realidad para las autoridades de este país, y la realidad para las autoridades de este país en este momento no es la realidad de la gente. O sea, eso yo creo que hay que destacarlo principalmente. ¿No? Vivimos a contracorriente de los gobernantes, ¿no? O sea, el presidente en este escenario de una violencia ya sostenida y completa y total, pues a las que señala como ya casi enemigas públicas número uno son a las feministas. O sea, creo que sí, eso es grave. O sea, creo que es grave que el presidente esté hasta ese punto manipulando el espacio público, manipulando las luchas, manipulando las causas, ¿no? O sea, las causas que hablan de que este gobierno que yo represento no ha hecho nada, o lo que ha hecho ha sido nada para frenar que 10 mujeres sean asesinadas al día, pues no son las causas justas, no son las causas que a mí me conviene que sean justas. ¿Por qué? Porque me van a negar a reclamar, porque me van a venir a poner pintas en mis vallas, que están súper vallas, pero ya las pintaron todas, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, creo que a partir de eso sí, a partir de eso tenemos que dejar claro o como que atisbar que hay un desencuentro total ya. Hay un desencuentro entre lo que el gobierno dice que está pasando y entre lo que está pasando, porque a la larga eso nos va a afectar. Por más que queramos construir a partir de entre medio de todo este caos, pues no vamos a construir nada si el gobierno dice que no está pasando nada. Si el gobierno dice, o si las autoridades, bueno, podemos construir, vamos a construir, pero aparte, o sea, pero vamos a construir, pero bajo el entendido de que también se está en contra la voluntad gubernamental, y de que esas construcciones, pues a la larga se van a tapar con eso. Pero además quisiera agregar otros elementos también, porque no solamente es lo que está diciendo el presidente de manera verbal, también lo que está diciendo simbólicamente con esta triple muralla que se han puesto en distintos espacios en la Ciudad de México, como si fuéramos efectivamente el peor enemigo a atacar, como si fuera las mujeres, una guerra contra las mujeres, ¿no? Y él lo ha considerado así, que es una guerra de las mujeres contra su gobierno, y no es en contra de su gobierno, es contra un sistema, ¿no? Eso. Pero aparte también de estas murallas que vemos, también vemos en la práctica algunas otras acciones,
que pues a las mujeres, porque así se ha establecido en este sistema, con mayores cargas, ¿no? La desaparición de las estancias infantiles, algunos otros programas de gobierno que iban destinados también para las infancias y para las madres, y cuando vemos también esta falta de atención a víctimas de feminicidio, a víctimas de distintas formas de violencia, entonces creo que hay todo un conjunto en donde sí no podemos decir solamente es el dicho del presidente, cuando estamos viendo algunas otras acciones que se están colocando en políticas este públicas, contexto. ¿no? Exacto. Sí, yo creo que en ese sentido sí, o sea, qué bueno que mencionas esto de los programas, porque me parece que en conjunto es como se debe analizar, o sea, pero también qué está haciendo la sociedad civil a pesar de todo eso. O sea, porque la sociedad civil se está movilizando a pesar de todo eso. O sea, ¿por qué? Simplemente porque las mujeres queremos vivir. O sea, no hay otra. O sea, se buscan acciones, no hay, o sea, eso no quiere decir que se justifique lo que dice. O sea, lo que digo no es para de ninguna manera para, y lo reitero porque me parece que también podría sonar como pro-obradorista, y debo decir que yo no voto, no tengo preferencias electorales, no voto desde el 2006 y no pienso votar todavía. Entonces, me parece, lo que intento colocar en la mesa es ver los problemas desde diferentes escenarios, no solo desde la presidencia, que es importante, sí es importante, que hay que cuestionarlo, sí hay que cuestionarlo, pero también hay que ver todo lo que sucede en todos los otros espacios para tener una comprensión, porque hay un sociólogo francés que dice que en el campo de poder todos juegan sus propios intereses, todos tienen sus propios capitales a los que les apuestan para incidir en lo que es el poder. Nosotros no estamos ahí, estamos mirando lo que sucede y tendríamos que estar analizando lo que sucede, no nada más mirando, ¿no? Una sociedad más activa, ¿no? Una sociedad más activa. Sí, y me parece que esto que dices, Lali, es súper importante, porque si hay instancias para la mujer, si hay esto, si hay lo otro, si hay tantas cosas para las mujeres, quiere decir que no estaba bien esta población, o sea, que no estamos bien y que hay que poner atención a eso, y que a lo que voy es que el foco tiene que estar en el problema, no en el personaje. O sea, sí, tomar en consideración eso, pero siempre yo he visto que cuando se dice, por ejemplo, en el gobierno de Murat, 380 y tantas mujeres murieron. Sí, qué grave. O sea, y no es que defienda a Murat, pero el foco no debe ser ahí. Esa es mi percepción, mi interpretación. Creo que no tiene que ser ahí, porque nosotros estamos generando un odio, un rencor hacia un personaje y no estamos permitiendo a la sociedad que vea que el problema es multifactorial, que no tiene que ver solo con el gobernador ni con el presidente, por bien o mal que me quede el gobernador. O sea, no lo voy a justificar, sino que el problema no radica en que Murat es impune, o sea, es que el problema sucede en todos los escenarios. Hay que mostrar todos los escenarios para que pueda ser comprensible. Y ya, o sea, no es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia. Tenemos que ver cuál es la realidad para poder salvarnos, porque ya no hay de otra. Dos cosas que me gustaría resaltar de ese tema, Rodrigo, Citlali y Rocío. Primera es que los papás de niños con cáncer y las mujeres son los únicos que se han hecho valer en este gobierno, ¿eh? O sea, Andrés Manuel López Obrador ha callado, y lo hemos platicado muchas veces, Rodrigo, a muchos sectores, ¿eh? Ha desmovilizado muchísimos sectores, y los únicos que se mantienen en pie son las mujeres, porque es un fenómeno brutal que está viviendo el sector, y los niños con cáncer, porque los papás, un papá, aquí todos somos papás, menos tú, Rodrigo, ves a un hijo en mal estado, no digo si no te movilizas, no digo si te parte un bledo el dicho de un señor que está al frente de las políticas públicas, y continúas pronunciándote. Los niños con cáncer y las mujeres son las únicas que han sido capaces de poner en jaque al presidente, al grado de venir a decir ese tipo de cuestiones que ha manifestado. Y la otra, sobre las movilizaciones de los grupos feministas, yo creo que habría que ir un poco más a fondo, sobre todo para aquellas personas que no conocen lo que significa
significa lo que significan ese tipo de agrupaciones. ¿A qué quiero llegar? Creo que todos como reporteros hemos hablado con víctimas con víctimas colaterales de feminicidio. Yo recuerdo dos casos rapidísimo, brevemente. El caso de Zaira, de Guajuapan, ¿no? De Guajuapan, de ahí que desapareció esta chica. Ya va a cumplir, la desaparecieron. La familia pidió el auxilio de la Fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del gobierno estatal. Nadie las escuchó. Creo que han hecho un solo operativo, de manera oficial, para dar con el paradero de Zaira. Un operativo hecho, creo que 2 semanas después de que denunciaron la desaparición de esta joven. Las que se sumaron a los operativos de forma extraoficial son organizaciones feministas, son activistas, las que están buscando a esta chica. Y así como este caso, son prácticamente todos. A eso voy, de que habría que conocer un poco más a fondo lo que significa el movimiento en sí, porque es no dejar a solas a las víctimas del delito cúspide, del delito atroz de la violencia de género, que es el feminicidio. Y otro caso, el de esta chica, fue el nombre, de Matías Romero, que la quemó su esposo. No, esta María Elena. Aparte de María Elena, la chica sí, de Matías Romero, su abuela, de la señora Eloísa, esta chica. Sí, que con gasolina, ¿no? Quemaron a esta jovencita, Jennifer Antonio Carrillo. La quemaron con su esposo, la quemó con le rechazó gasolina, la quemó. Pidió ayuda a la fiscalía. La fiscalía nunca respondió y fue la abuela, la señora Eloísa, la que contactó al feminicida hasta Tijuana, la que encontró la ubicación del feminicida, la que encontró las pruebas y se las llevó a la autoridad, hasta que lo pudieron detener y procesar. Pero si no es por la abuela, por una mujer y por un cúmulo de apoyos que tuvo la señora Eloísa, no se da con el responsable y menos lo sentencian. A eso me refiero, que el movimiento de las mujeres va más allá de una simple protesta, porque si no hubiera muertas, yo te apuesto que no hubiera protestas, ¿no? Si no hubiera inequidad, yo te apuesto que no hubiera protestas. Pero me refiero a que es muy simplista salir a decir que están en contra de la movilización, porque si hay movilización es porque hay impunidad, porque nadie se moviliza, salvo otros grupos políticos que son más violentos que las mujeres. Ayer hablábamos de Teojomulco. Teojomulco es más violento que el grupo, que la movilización de los 8 de marzo. Y Teojomulco no viene una vez al año, viene 3, 4, 5, 10 veces cada sexenio. Bueno, sí, o los normalistas, ¿no? Los normalistas no se movilizan una vez al año. Los normalistas se movilizan 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces al mes. Y los normalistas golpean a reporteros, golpean a ciudadanos, retienen autobuses. Entonces no se trata de ser tan simples con esta movilización. Hay movilización porque hay impunidad, y con ninguna exactamente que radica su demanda en la impartición de justicia. Digo, aquí como reporteros todos hemos hablado con víctimas colaterales y es cuando entiendes realmente. Cuando te dice, por ejemplo, la familia de Zaira, nadie ha venido con nosotros, y las únicas que nos ayudan son las feministas, que ponemos, y es realmente trágico. Ponemos palos donde estamos enterados de que pueden haber restos y vamos a escarbar. Las feministas, las mujeres, el colectivo es el que financia la retroexcavadora, porque la fiscalía dice que ya no pasa. A eso me refiero cuando digo que no hay que poner solo en el centro el discurso presidencial. O sea, sí es importante, sí hay que cuestionarlo, pero también hay que hablar de todos los otros temas, porque entonces, porque eso que hacen los grandes medios es poner en el foco al presidente de la República y cuestionarlo. Ese es un tema político, netamente político, y claro que nos implica, porque nos implica a todos, pero lo que nos sucede y lo que nos implica más está en lo cotidiano, está en lo que decía él. O sea, la gente está buscando a sus hijas en la tierra, en el lodo, o sea, ¿no? O sea, no es increíble todos estos testimonios que hay, o sea, de cómo todo lo que tienen que hacer las mujeres, no solo a las víctimas colaterales de feminicidios, las personas las que tienen deudores alimentarios en los juzgados, las que están pidiendo la custodia de sus hijos, las que están acoso sexual, decenas de problemas laborales. O sea, sí hay que ver el fondo de todo eso. Me parece que lo que dice
sin duda el presidente tiene que cuestionarse, tiene que también, pero no hay que, a mí me aterra pensar que solo vamos a estar concentrados como medios en una cosa, sino hay que ver todo lo que pasa alrededor, o sea, porque de otra manera no lo podemos entender. O sea, y esto que dice él es bien importante, o sea, decir cómo hacen las madres a las que víctimas de feminicidios para seguir con su lucha pidiendo justicia, o sea, porque ellas no se callan. ¿Por qué? O sea, ¿necesitan que pase algo así para comprender? Yo creo que no. O sea, yo creo que tenemos que ponernos ya en un nivel de empatía, porque hay una crisis civilizatoria, me parece, mental. Una de las cosas que a mí sí me gustaría mucho destacar de esto es que también como a lo largo de, creo que menos de una década, ha ido cambiando el discurso, no solamente de, recuerdas, llegaba el 8 de marzo y era felicidades por ser mujer, muchas felicidades, y que las flores y que el chocolate, y cómo este discurso ha ido cambiando desde el trabajo que han hecho las organizaciones feministas, de decir esto no es una fecha de celebración, ni siquiera por el origen, ni siquiera es, ¿no?, un asunto de celebración. El hecho que hayan asesinado a mujeres trabajadoras que estaban en una huelga pidiendo derechos laborales, pues no es motivo de celebrar, ¿no? Finalmente, esto es lo que está pasando ahorita con en este otro discurso ya que lograron poner las mujeres, que pudieron centrar las mujeres a partir de estas movilizaciones, que sí es cierto, fueron muchas al inicio muy violentas y creo que siguen teniendo este toque de elementos que llaman la atención, porque antes nadie las pelaba, ¿no? Antes eran las mujeres marchando y se acabó. Y nos vamos a otro tema, ¿no? Ahora están centradas en la movilización feminista. Ahorita los ojos del país están centradas en las movilizaciones feministas precisamente porque tienen mucho que decir. Si es cierto, están estas otras, otras consecuencias que vienen con la movilización, pero al final de cuentas ha venido a reivindicar lo que realmente es el 8 de marzo, ¿no? No un día de celebración, sino un día de lucha. Y vemos a las nuevas generaciones, que eso es algo también bien importante, nuevas generaciones que están saliendo y que ya tienen no solamente de mujeres, también de hombres que ya tienen esta otra concepción y están formándose en esta otra idea de que las mujeres y los hombres tenemos derechos iguales y que tienen que ser respetados, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una parte bastante interesante en colocar en su justa dimensión lo que significa el 8 de marzo. Yo destacaría, bueno, ya para concluir, esta palabra que se usa, ¿no?, que ya usó el presidente, deben de ser pacíficas. Lo digo porque hoy tengo en mis contactos creo que es mis contactos del Facebook, creo que es funcionaria del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no?, el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum, y ella decía porque además ahorita Claudia Sheinbaum pues están lanzando ya con todo, ya como señora presidenta aquí, ¿no?, ya es acá la próxima candidata, y bueno, lo que decía esta mujer es como que que esperaba su argumento era como espero que las feministas realmente hoy sean pacíficas, porque con eso estarían comprobando que nos equivocamos, ¿no? Que nos equivocamos al decirles esto, de que no lo eran, porque además la violencia es machista, ¿no? Y entonces ahí yo sí veo como un triple discurso, pero hipócrita por todas partes, porque básicamente lo que asume la autoridad ya es que no es machista el mirar para otro lado, no es machista el decir que no, que 10 mujeres sean asesinadas al día o 11 mujeres sean asesinadas al día en México es normal, que no se puede hacer nada, no es machista que el presidente, pues diga en sus conferencias mañaneras desde donde dirige el país, que es mucho más importante la equidad económica, ¿no? Buscar que todos seamos iguales y que todos tengamos las mismas oportunidades, que la equidad de género, ¿no? Esas han sido sus palabras textuales. Entonces, eso no es machista. Lo que es machista es manifestarse contra eso. Lo que es machista es pintar paredes contra eso. Lo que es machista es encender una fogata contra eso. O sea, ¿me explico? Entonces creo que como que sí hay una clara ya hoy en las estas
vallas, había un letrero que habían puesto desde la madrugada que decía, nosotras somos la verdadera resistencia de este país. Y creo que en ese sentido es a lo que más le teme a este gobierno, pues, ¿no? Y digo este gobierno porque este gobierno, insisto, sigue con la bandera de la justicia social, de la inclusión, de, pues, por nosotros no hay ya más necesidad de protestar sobre nada, porque nosotros estamos aquí para ustedes, no por ustedes, todo lo humano me pertenece, o mes próximo, decía el presidente o vicepresidente. Entonces, bueno, este gobierno que viene con esta bandera, pues lo que está haciendo básicamente es envolver, y bajo una retórica de la retórica, y bajo un asunto de que yo comprendo las causas, pero les pongo el dedo, ¿no? Yo comprendo las causas, pero las acuso si no están conmigo. Yo comprendo las causas, pero no son causas y son en mi contra, ¿no? O sea, estar en mi contra no es una causa. Entonces, creo que por ahí también viene como el temor que tiene el poder hacia el feminismo, ¿no? Y en este caso la presidencia de la República. El temor a que este discurso de aquí no está pasando nada, este discurso de todo esto que está pasando es resabios del pasado, pero bueno, sí son resabios del pasado, pero ¿qué está haciendo este gobierno para por lo menos menguarlo? No, pues no está haciendo nada, porque estamos con una política de abrazos no balazos y nuestras mejoras van a 20 años, ¿no? A unas nuevas generaciones, que no sean el crimen organizado. O sea, la retórica, ¿no? Cosas que uno sabe, que virtualmente o que socialmente o que lógicamente no son lógicas, ¿no? Que no responden a una lógica, se pasan por el ojo de la verdad del actual gobierno como reales, como verdaderas, como palabra divina. Entonces me parece importante y me parece de destacarse que el feminismo, ¿no? Por lo menos hoy 8 de marzo pues se ponga a este punto de nerviosismo al gobierno, que tengamos ahorita un gobierno federal pues que básicamente desde ayer está a la defensiva, ¿no? Antes de que suceda nada, dice el vicepresidente, a mí me dijeron que van que traen sopletes, que traen no sé qué, que traen bombas Molotov, pero ¿por qué? Pues si nosotros somos acá la justicia, si nosotros somos los chidos, ¿por qué venir a hacer eso contra nosotros si somos los que estamos dando vía libre a la justicia en este país? Cuestión pues que en realidad pues no está pasando, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí también puede ir la cosa, más allá como de centrarnos en que el gobierno es el malo de la película, que por supuesto, bueno, son muchas cosas, son multifactoriales. Vivimos en un país ya corrompido, tal vez allá hasta en su psique, su intelecto, su manera, su cultura. Un país que no se sorprende de nada, ¿no? Como bien lo he dicho acá, donde la muerte es todos los días, donde la brutalidad es todos los días, donde el asesinato es todos los días, donde la desaparición es todos los días, y donde todos los días las cosas suceden y no pasa nada, porque van a seguir sucediendo, y porque va a seguir habiendo mujeres, hombres, personas que van a seguir desapareciendo y van a seguir siendo asesinadas y van a seguir engrosando las listas de esto. Porque así lo ve el gobierno, porque el gobierno ningún gobierno está para resolver las cosas. Lo que el gobierno está en estos momentos es para resolver su vida y para resolver su propia estabilidad y su propia sobrevivencia. Vamos, las causas no son causas y están en contra de nuestra causa, ¿no? Es así como también lo han manejado. Entonces, creo que sí, por ahí la cosa está extrema. O sea, no más allá como de empezar a construir y todo, también tengamos que empezar a como a distinguir, ¿no? Cuál es el terreno en el que estamos parados y cuáles son los peldaños de una escalera que tenemos que subir en algún momento, que tenemos que intentar subir para llegar a algún lado que no sea este colapso civilizatorio, como lo dice Rocío, que básicamente creo que estamos ante eso. Estamos ante un colapso civilizatorio, específicamente en México, desde hace ya, 18 años, pero en este momento está en un asunto acelerado. ¿Por qué? Porque hay un crimen organizado que tiene toda la manga libre para hacer lo que sea. Yo creo que y hay unas autoridades que dicen que no está pasando. Entonces, claro, bien, la respuesta tiene que venir de una sociedad que el mismo gobierno ha desmovilizado, porque el gobierno dice que ellos son la sociedad, porque el gobierno dice que ellos son la justicia. Entonces, vamos, no creo que sea tan fácil como para decir, bueno, está aquí, el gobierno lo podemos aportar, lo podemos dejar un poquito acá afuera, porque nosotros podemos construir por acá. Porque si se construya a partir o fuera del gobierno,
pues el mensaje de hoy en día es que esa construcción pues no está bien hecha, no pertenece a la realidad de un país demócrata y donde todos estamos viendo una justicia social que bueno, que no estamos viendo, pero que nos dicen que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, así como una última ronda de comentarios sobre estos temas, porque llevamos como una hora y media, no sé, ya llevamos mucho tiempo. La verdad, Loro. Yo, pues estar al pendiente, digo, no sé, yo creo que, no sé si es utópico, yo creo que sí es utópico, lamentablemente, y la solución sí pende de nosotros como sociedad. Yo creo que mientras la sociedad no asumamos el rol que nos corresponde, la importancia de nuestro rol, yo creo que no va a haber quien detenga a estos cuates que están en los puntos de decisión, ¿no? Hay que estar muy atentos. El panorama no creo que sea muy halagüeño. Por ejemplo, para lo que el caso, Salomón Jara ya es el candidato. ¿Tú qué dices sobre eso? El candidato de Morena. Pues te puedo decir más de lo mismo. Las vinculaciones que hacen, con qué grupos los están poniendo, los están alineando, grupos políticos y grupos delincuenciales. O sea, ¿qué podemos esperar? O sea, en verdad, las acusaciones que recaen no solamente sobre Salomón Jara, sino sobre los candidatos más visibles, que es Alejandro Avilés, Salomón Jara, pues ¿qué te puede dar a entender que es un panorama bastante sombrío que nos espera como oaxaqueños? Uno de sus hombres fuertes de Avilés es Gustavo Díaz, por ejemplo. Sí, ¿no? Está en la cárcel. Está en la cárcel acusado acusado de narcomenudeo, de delitos contra la salud, de homicidio. Entonces, ¿qué te puede decir eso, no? Gente de Salomón, cercana a él, acusados de desaparición de personas, ¿no? Tanto en la región de la Cuenca, en Jalapa de Díaz, recordarás que asesinaron el 25 de diciembre, en diciembre del 20, asesinaron a un presidente municipal en Jalapa de Díaz. Era cercanísimo a Salomón Jara, y él estaba acusado de desaparición de personas. Lisbeth Victoria Huerta en Nochislán, también cercana a Salomón Jara, acusada de desaparición de personas, de Claudia Uruchurtu, que también va a cumplir un año desaparecida, sin que se sepa dónde está. No se sabe dónde está Claudia Uruchurtu, a pesar de que hay 4 personas detenidas. O sea, ¿cómo te entiendes que la fiscalía tenga 4 personas detenidas y que no sepan dónde está Claudia Uruchurtu? ¿Los restos o Claudia Uruchurtu? ¿Dónde la dejaron? Y te das cuenta de la vinculación de los personajes. Porque la fiscalía ya fue asesinada, ¿no? Para el presidente de México sí, y también la fiscalía salió a decir también que estaba muerta, ¿no? Pero no saben dónde está. Pero ¿cómo te explicas eso, Grito, Citlali y Rocío? ¿Cómo te puedes explicar solamente en México? A ver, un último dato. Hace una semana mataron a 3 oaxaqueños en Estados Unidos. Sí. A 3 migrantes oaxaqueños. En una semana detuvieron a 4 personas en Estados Unidos, gente que no es oriunda de este país, de la cual no tenían rastros o no rastros como los pueden tener en su país natal, y la policía de Estados Unidos, que no voy a entrar en debate si es corrupta o no es corrupta, porque creo que todos coincidimos en que tiene también muchas cosas que cuestionar, pero en este país en 5 días detuvieron a 4 integrantes de la célula que mató a los oaxaqueños. En el caso de Claudia Uruchurtu, están a punto de cumplir 1 año con los detenidos y no encuentran el cuerpo. ¿Cómo es posible que pase eso solamente en México, solamente en Oaxaca? ¿Qué nos espera? Más de lo mismo. Yo creo que el panorama es sombrío, pero qué bueno que dicen este tipo de manifestaciones de padres de niños con cáncer, de mujeres que pueden hacer contrapeso a un poder que, como tú lo dices, se creen mesías, se creen dueños de la verdad, cuando a todas luces no es cierto, y lo peor es que a todas luces mienten en muchas cosas. Uno de estos, la violencia contra las mujeres y la violencia que está reproduciendo en México en ese momento, y que si no nos ponemos a tomar cartas en el asunto, reitero, se puede llegar a radicalizar, recreando escenarios todavía más dantesos. A ver, acá nos comentan, nos mandan saludos amigos. Nos dice Irving Sánchez, tampoco nos conoces. Ay, si no. Un saludo a Irving Sánchez. La fiscalía se inventó un trucazo llamado autopsia en ausencia por el caso del muchacho desaparecido en la costa. Saludos, qué buena mesa de análisis. Gracias, Alfonso Morales. Pues sí, ha estado buena la mesa, la verdad, sí. Sí, pues sí, es que sí, la fiscalía se inventa cualquier cosa con tal de no hacer su chamba, ¿no? Bueno, ya tenemos al señor Arturo Peinberg. Pues que bueno, ¿qué podemos decir de Arturo Peinberg que no se haya dicho ya? Ay, sí. Entonces, ¿cómo ves este tema, Rocío? Esto, bueno, básicamente, ¿en dónde estamos parados? En una bomba de tiempo que ya estalló. Estamos como... Porque además el presidente decía, no, es que las feministas o los grupos que están detrás de ellas y los conservadores que están detrás de ellas quieren dar la idea de que en México está en llamas.
Eso digo. Y uno dice, bueno, no estamos en llamas, o sea, no, aquí no estamos, o sea, no estamos así ya muy en llamas, no estamos quemando muy cabrón. ¿O tú cómo ves, Rocío? ¿Dónde estamos parados? Y bueno, es todo lo que hemos Yo creo platicado. que también no hay que ser tan fatalistas, o sea, que sí existe esto, pero también insisto, hay un equilibrio en el mundo, o sea, sí existe esto, pero también hay otras personas que están trabajando para que no exista esto, ¿me explico? Y que creo que también tenemos que saber que, porque no, nosotros quiénes somos para desanimar a la gente, o sea... ¿Cómo desanimarlo? No. O sea, no podemos ser fatalistas, no podemos construir, o sea, entonces, ¿para qué mierda somos periodistas si no tenemos un ideal de construir? O sea... Pero construir, sí, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿qué vas a construir en me medio de eso? refiero a... ¿Cómo quieres o construir sea, las cosas? No, me refiero a no podemos decirle a la gente que toma tu pistola y mátate porque hay un escenario fatal. Bueno, pero no le estamos diciendo eso, ¿se le está diciendo eso? Pero si estamos hablando de todo Se lo le que está mandando sucede, esos mensajes. o sea, no me parece que sea, a mí no me parece, yo no me pongo en esa posición. O sea, yo creo que existe un escenario grave, pero que también hay mujeres y hombres súper conscientes de lo que pasa en el país y que saben, las mujeres, las feministas saben, si el presidente dice que hay grupos de infiltrados, si el presidente dice, también los hay. O sea, pero no quiere decir que sea eso solo, o sea, solo eso. O sea, hay gente, cuando digo construyendo es, en el país no solo está en llamas, o sea, también hay gente que está trabajando por la vida, o sea, hay gente que está... trabajando por contrarrestar el cambio climático, o sea, trabajando porque no se sigan consumiendo más botes de plástico, porque trabajando por las infancias para que vivan una vida más saludable, menos trágica, más sensible, o sea, a los... No sé, o sea, pienso que no podemos tampoco ser tan fatalistas y no mostrar esperanza, porque a mí no me parece, yo no me asumo en ese papel de ser fatalista, o sea, yo no me quisiera asumir, porque si no hay una esperanza, entonces ¿para qué mierda soy reportera? O sea, lo que intento es mostrar lo que hay, pero también mostrar las posibles causas y que la gente que es muy capaz y que sabe de dónde vienen los problemas, porque cada uno entiende los problemas desde la perspectiva en la que está y en su historia de vida, o sea, ¿no? Entonces me parece que si el país está en llamas y todo está terrible y ya no hay futuro, pues entonces, ¿qué mierda seguimos trabajando? O sea, creo que tenemos que mostrar esa realidad, pero también tenemos que mostrar que hay posibilidades de seguir una vida digna a pesar de lo que dice el presidente y seguirlo cuestionando, o sea, está bien seguirlo cuestionando, pero también darnos cuenta que yo sí creo que todos esos elementos que menciona el presidente existan, o sea, porque recuerden que estuvo 70 años en el poder el PRI. O sea, 70 años, o sea, y que claro, no van a dejarlo, y lo sé, o sea, y no solo lo digo porque lo crea, sino porque lo sé, o sea, me explico, o sea, no voy a decir cosas del escenario que yo veo, porque es muy complejo, pero me parece que también existen esas cosas, ¿por qué no? O resulta que todos los empresarios están ecuánimes y calmados esperando a ver qué dice el presidente. No, o sea, también están haciendo sus apuestas, ¿no? Entonces, eso es parte de la crisis, es parte de una crisis que tenía que suceder, o sea, y me parece que insisto, que el papel de nosotros es mostrar eso, cuestionar lo que dice, pero también decir que hay posibilidades de entender esto para hacer otra cosa, para tener una mejor sociedad, porque si no es así, entonces ¿para qué mandamos a los niños a la escuela? ¿Para qué estamos hablando aquí, reflexionando de que todo está mal?
O sea, salgo y me doy un tiro. No. Dale con un tiro, nadie está diciendo que nadie, O sea, aquí no, nadie está güey, diciendo pero- a nadie que se dé un tiro. Pero es que el tema no es tan... O sea, hay vida de por medio. Están sonando los pájaros, güey. O sea... Oiga, te pusiste poética. No, bueno, pero es que el tema no se circunscribe a un solo elemento. Hay que ver en su totalidad las cosas. O sea, porque es muy, muy limitado estar nada más así centrándose en algo. Ver que hay posibilidades de vida. Yo siempre voy a apostar a eso. Muy bien, Alfonso Morales nos dice, es que el presidente cree que el PSOE y el mundo giran en torno a él. Pero Pues los sí. que nosotros si insistimos en ese discurso, pues claro que lo va a hacer. Pues es que yo creo que no, tampoco es cosa de que tú insistas o no insistas. Yo creo que ya la presidencia de la República y el poder ya tienen su propio camino y su camino es sobrevivir a ellos mismos, ¿no? Sobrevivir, vamos, a los desaparecidos, a los muertos, a las crisis humanitarias, a todo. Claro, cada ¿no? quien está, O sea, a eso me refiero. vamos, cuando digo- eso voy. Claro, yo entiendo el punto lo que dice sobre que tenemos que ampliar el asunto, ¿no? Eso es lo que decía también una periodista hace poco, me comentaba eso, ¿no? Como este periodismo como social, como de propuesta, ¿no? De rescatar las historias de gente que está haciendo cosas por salir adelante al margen del gobierno, pero yo también creo Pero que... no al margen, o sea, hay que, no Al hay margen. que, o sea, yo no digo que al margen, yo digo que hay que tomar esa realidad, pero también tomar las otras cosas, porque no se construye la vida aisladamente. Ujú. O sea, todos estamos imbricados en esto que se llama sociedad, todos estamos dependientes de todos, o sea, nadie está aislado de nadie, o sea, lo que digo es... no hay que seguir esta dinámica de solo, o sea, ok, hay que cuestionarlo, hay que, este pendejo a veces no tiene, perdón, este señor, ay, se me fue la- No, ya. O sea, tú- no tiene, o sea, no tiene, fuiste al extremo. o sea, tiene otra posición, ¿no? O sea, todos los gobiernos están en su papel. Pero nosotros, o sea, nosotros somos como borregos, así, va yéndonos al papel. Es que ya dijo el gobernador. Pero la vida no se centra en eso. A eso me refiero cuando digo, hay que buscar diferentes escenarios desde donde mirar los problemas, no solo desde el mismo lugar, porque claro, así vamos a seguir siendo la misma sociedad que siempre. Hay que mover, la antropología lo dice, o sea, cuando los antropólogos llegan, o sea, están fuera y siempre están mirándolo desde una posición, o sea, siempre miran a su objeto de estudio desde una posición y luego muchos otros se tienen que meter a las comunidades para mirarlo desde otra posición. O sea, yo pienso que tiene que ser así, o sea, movernos desde diferentes puntos para poder entender la complejidad de la vida, porque esto no se reduce ni al presidente ni al gobernador, o sea, hay un chingo de cosas que tienen que ver, pero bueno, eso es... Bueno, pues digamos que el poder político, económico, en este caso económico sobre todo, pues lo tiene mucho el gobernador en ese estado y sabemos que también su señor papacito, ¿no? Entonces creo que también hay como muy claras líneas en la que suceden nuestras vidas como seres humanos comunes y son pues en base en torno al poder total que tienen cada vez más los políticos en este país. Y cuando digo total quiero decir total, no hay como que podercito, no, total. O sea, veo cuando quiero y cuando no quiero pues no veo, aunque todo esté estallando y no pasa nada. Y bueno, insisto en eso, pero bueno, no queremos que nadie, otra vez aclarando, no queremos que nadie se dé un tiro después de ver sí, esta claro, emisión, por favor. O sea, porque No es nuestra responsabilidad, o sea, por favor, eso también quiero aclararlo, ¿no? No es la responsabilidad de nadie de los que está aquí presentes, ninguno, que alguien después de ver esta emisión se dé un tiro. Ahí sí, se lo dan. No es cierto, es una broma. Y Luis Sánchez, o sea, tenemos que ser fatalistas y conformistas y no cuestionar nada a los gobernantes, y a veces ya también insiste en Luis Sánchez. Citlali, ¿cómo está todo lo que hemos platicado? No, creo que sí debe de existir ese equilibrio que dice esta Rocío, por supuesto, de acuerdísimo con eso. Sí poner lo que está pasando en esta dimensión de que sí es un país que está con unas problemáticas. ¿Tú las estamos colapsando? ¿Estamos colapsando o aguantamos otro rato? Híjole, pues es que, mira, el mexicano y la mexicana son muy aguantadores, ¿no? Y hay una resistencia bien cañona también de muchos grupos que están precisamente evitando que este país se vaya a la borda, ¿no? Que se vaya a un desbarranco, ¿cómo se dice? A la mierda, a la mierda. ojalá ibas a decir eso. Exacto, pero sí, yo creo que estamos en un momento bastante crítico y cada vez ha ido subiendo más siempre, ¿no? Siempre México ha estado en posiciones bastante complicadas
y sí sorprende mucho cómo hemos podido aguantar tanto, resistir tanto en todo lo que se ha venido suscitando desde el tema del narco, desde el tema de pues ya también una narcopolítica, o sea, la ciudadanía también ha hecho una resistencia muy férrea precisamente para evitar pues lo que decía Rocío, ¿no? Salir y pegarte un tiro, porque cuando ves escenas tan cabronas como lo que vimos en Michoacán recientemente, o sea, la gente cómo es que puede vivir en esos contextos tan violentos, y a pesar de todo siguen ahí, ¿no? A pesar de todo tratan de hacer su vida y de alguna manera también pues se han quitado esta sensibilidad para poder sobrevivir, El ¿no? ver, oír y callar, ¿no? Sí, un mecanismo de supervivencia, ¿no? Pero sí, el país está en un momento bastante crítico y cada vez va subiendo aún más por diferentes cuestiones, no solamente por lo que implica o las políticas públicas o lo que ha hecho o no ha hecho el presidente, sino porque es un conjunto de cuestiones, de elementos que están pues convergiendo ahí, ¿no? Desde la misma ciudadanía, desde los grupos de poder, desde los grupos de la delincuencia organizada, desde quienes a lo mejor son personas pacíficas, pero no hacemos nada también por cambiar nuestro entorno, por quienes nos señalamos, por quienes decidimos nada más ver, oír y callar. Entonces esto es todo un conjunto, ¿no? Creo que sí tendríamos que ser una sociedad más activa, más analítica, y pues también eso, no resignarnos a que todo está perdido, a que sí hay cómo luchar, cómo dar la batalla, cómo poder hacer frentes, resistencia, y en el caso de las mujeres, esta sororidad, estas redes que hemos emprendido entre nosotras para poder seguir caminando y transitando por todas estas violencias que en específico en el caso de las mujeres pues nos atraviesan. Yo creo que esa sería mi reflexión final. ¿Tú crees que el feminismo, bueno, creo que es una pregunta que podría cerrar, ¿debe ser pacifista? ¿Debe ser pacífico el feminismo? ¿O cómo entender este pacifismo? ¿Cómo entender el no pacifismo del feminismo? Es que el feminismo es una teoría, no una corriente social, también una corriente política, que no te dice ve y mata o ve y hace esto, haz otro, manifiéstate de esta manera. Es más bien una corriente que te está diciendo que luches contra todas estas sistemas, estas opresiones de un sistema patriarcal. Las maneras en las que los hacemos, cada quien lo determina. A lo mejor yo decido no ser violenta, pero no por eso estoy condenando a la que sí decide ir y pintar, a la que desde su coraje, desde que su rabia, desde su experiencia, desde sus vivencias, han decidido salir y quemar. Porque yo creo que no es nada fácil, y yo me siento en ese sentido privilegiada, decir que yo no he perdido a una hermana, a una madre, a una amiga. A mí no me han arrebatado a nadie, pero entiendo y me solidarizo, ¿no? Y soy empática con estas personas, porque creo que no cualquiera podría soportar y salir a las calles sin manifestar esa rabia, ese enojo, esa impotencia que siente ante sistemas de justicia que son ciegos, que son sordos, que son inoperantes. Entonces ahí la manera en la que las mujeres hagan y desarrollen y desenvuelvan su feminismo, lo quieran ejercer, es completamente válida. Si quieren salir y gritar, si quieren salir y pintar, si quieren salir y quemar, cada quien lo decide. Lo que sí tenemos que tener claro... ¿Y si queman, están siendo violentas o no están siendo violentas, según el discurso oficial? Es lo que decía al inicio, ¿qué más violento que donde estamos viviendo? O sea, yo no sé, creo que esa respuesta no es para nosotros como comunicadores. ¿Por qué no? Porque nosotros no estamos dándole la respuesta, o sea, nosotros estamos presentando el escenario a la sociedad, el problema, las posibilidades de respuesta, las maneras de entender. Tenemos que comprender la función del periodismo. Yo creo que nosotros no somos nadie para dar una respuesta. Entonces que la gente lo piense por sí misma. Que la gente es lo suficientemente capaz e inteligente, lectores, para decir qué es violento o no. Y además, ojo, la gente interpreta la vida desde su realidad. O sea, yo puedo comprender eso, o sea, de decir, están haciendo
quemando, rayando y todo, pero puedo también ser empática porque también yo he sido agredida, pero a alguien quizá que no, a lo mejor le cueste más trabajo, y eso no quiere decir que o sea, solo es una mirada distinta de las cosas. Como decía Citlali, nosotros tenemos la fortuna de que no han matado a nadie de nuestra familia, ¿no? O sea, pero eso no nos hace ser insensibles o indiferentes a lo que esté sucediendo, porque tenemos una posición, porque somos mujeres y porque sabemos la peligrosidad que las cosas que se viven, ¿no? O sea, pero es posible que otras personas no lo comprendan así, porque su construcción social y mental es otra. Y también es comprensible, pero no nos vamos a poder ir a discutir con todos ellos. O sea, está bien, lo entienden, pero déjenos hacer la vida que queremos hacer, ¿no? O sea, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, que nosotros no somos quien decir si son violentos o no violentos. O sea, creo que de lo que se trata es de describir los escenarios y que como sociedad resolvamos qué hacer, ¿no? O sea, mostrar las posibilidades de esto, las crisis, las posibilidades de resolución, no sé, pero ya cada sociedad decidirá cómo resuelve, ¿no? O sea, lamentablemente lo que hemos visto es que mucha gente se enrolla en su individualidad y vámonos, ¿no? Que eso es lo lamentable, creo yo, pero... Y desde los privilegios, pues, enviamos mensajes, emitimos opiniones, podemos decir que eso no es violento, pero cuando no hemos vivido una situación como la que están atravesando las mujeres, que a quienes les arrebataron de manera completamente pues inenarrable a sus hijas, a sus niñas de 3 años, o sea, son cosas que tú no puedes cuestionar y decir, no debe de guardar su dolor, y si así lo quieren expresar, yo creo que está bien, ¿no? Y lo que sí no se vale es criminalizar una protesta, algo justo, porque si dicen violentas por quemar unos cartones en la calle, por pintarrajear una pared, creo que estamos, pues como sociedad tenemos que razonar, ¿no? ¿Qué es violencia y qué no? ¿Por qué nos indigna que se pinte una pared y por qué no nos indigna que se asesine a una mujer, ¿no? Entonces creo que ahí es donde debe centrarse también la reflexión para poner en su justa dimensión qué es y qué no es violento. Álvaro, ¿violencia, no violencia? Es que como dicen las compañeras, o sea, el sector está enojado. O sea, ¿cómo no vas a estar enojado a ver si te quitan a tu hija, si te matan a tu hija? Y solamente no matan a tu hija, sino que aparte la autoridad se niega a investigar. ¿Cómo no van a estar enojadas esas mamás, esas hermanas, esas primas, esas amigas? Digo, a ver, si quieren, si van a castigar o si van a criminalizar a un grupo de ciudadanas por quemar una llanta, una pancarta, que primero detengan a los feminicidas, que primero detengan a los autores de esos crímenes. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que han estado aquí. Muchas gracias, Citlali. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por estar en Horizontal. Y pues nos seguimos viendo. Ya nos vamos porque nos tenemos que tomar la foto de despedida. Gracias.